Por decreto, el gobierno estableció un cupo laboral para travestis, transexuales y transgénero. Estamos en comunicación con Jorge Ríos, integrante de la Red Nacional 100% Diversidad y Derecho. Hola Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, felicitaciones porque creo que es un logro en tantos años de lucha. ¿Cómo estás? Hola, buen día, Marcelo, Silvia, Buen ¿cómo día, están? muy Sí, así bien. es. Es tal cual como decís, Marcelo, un gran logro. La verdad que en este último año, bueno, lo que nos está pasando, ¿no? La situación de pandemia, las organizaciones LGBT nos dimos cuenta que, bueno, la situación de las personas travestis y trans ya es insostenible, ¿no? Porque normalmente tienen que sobrevivir, básicamente las mujeres, ¿no? Sobrevivir a través de la prostitución porque no les dejamos otra opción, y durante la pandemia, por supuesto que esa situación de vulnerabilidad que de por sí es estructural, se vio agravada a punto de que tuvieron que depender de justamente las organizaciones podamos darle una respuesta en términos de mercadería, productos de higiene, y articular acciones con el Estado que por suerte también reaccionó y respondió medianamente bien, digamos, ¿no? Sí. Y así que este decreto que escuché que recién mencionaban, que la verdad hoy nos enteramos, ¿no? Gracias a la publicación del Boletín Nacional, la verdad que es un apoyo, bueno, en este caso del Ejecutivo, ¿no? Un apoyo político muy grande. Se trata de un decreto y está bueno, pero también lo que hay que buscar es que esto se convierta en una ley, ¿no? Que sean las legislaturas las que garanticen que esto se transforme en una ley y de esa manera que pase a ser parte de, bueno, de la estructura jurídica, ¿no? de nuestro país. A la Pero sin vez, dudas sí, es sí. un gran avance. A la vez ustedes estaban realizando gestiones, como por ejemplo con el Consejo Deliberante, para que en Posadas se permita esto. Estos en paralelo continúan estas presentaciones. Ayer presentaban un proyecto de ordenanza también respecto a esto. Exactamente, sí. En Argentina la inclusión laboral trans sería como el horizonte, ¿no? Lo que queremos es que las personas travesti trans puedan integrarse plenamente, como cualquier otra persona, porque está en su derecho a hacerlo, al mercado laboral. El problema son los estigmas sociales, los prejuicios, y eso es lo que impide que lo hagan. Entonces, en todas las legislaturas, los parlamentos, los consejos deliberantes, tratamos las organizaciones de que se aprueben este tipo de legislaciones, ¿no? En este sentido. El cupo, por ahí se habla, ¿no? de inclusión y cupo, inclusión, como decía hace un ratito, es como el horizonte, pero una medida urgente que amerita en este caso, ¿no? Es el cupo, que es exigir por ley que el Estado contrate en un porcentaje mínimo, porque en general lo que se piden en estos proyectos es del 1 al 5% de lo que sería la planta del sector público. En este caso, como decís vos, Marcelo, ayer le presentamos al presidente del Consejo Deliberante de Posadas un proyecto de ordenanza en ese sentido. Ahí nosotros pedimos el 4%, para que se reserve el 4% para personas travestis trans, que como les digo, es la única forma de asegurar que a la brevedad se incorporen estas personas, ¿no? Por supuesto que en dignidad de oportunidades y en respeto de su integridad y sus derechos y su identidad de género, sobre todo, que es lo que no se suele respetar, ¿no? Y habiendo una ley que es la 26.743, que así lo garantiza, aunque no hayan hecho el cambio registral, ¿no? del DNI, por ejemplo. Jorge, Sí. y analizando un poco más lo que decías, digo, el significado que tiene, por lo menos pedir como mínimo, no inferior al 1%, y que sea título también es un logro importante, pero no debería ser así, digo yo. El título, como cualquier persona tiene derecho a trabajar y a tener un puesto de trabajo y este logro, creo que como decías vos, es un horizonte, pero analizar un poco más a nuestra sociedad argentina, ¿no? Sí, exactamente. Por eso también decíamos, ¿no? Que el mayor impedimento es el prejuicio, es la estigmatización social, ¿no? La discriminación. Definitivamente, digamos, mucha gente dice, ¿no? No, pero esto sería como un privilegio para estas personas, porque
le están haciendo entrar solamente por ser personas transgénero, transexuales. Y en realidad es justo lo opuesto, no es un privilegio, es todo lo contrario, esto se conoce como medidas de acción positiva, pero se toman con poblaciones que justamente no tienen los mismos derechos, no tienen el mismo acceso, y eso lo podemos ver si pensamos cuántas personas trans están trabajando en supermercados, en el banco, en los distintos lugares que circulamos en nuestro día a día. Son muy pocas, si vemos alguna es la excepción a esta regla. Entonces, si uno no analiza el panorama completo, puede llegar a caer en esos errores, ¿no? De pensar que esto es un privilegio cuando en realidad es todo lo contrario, y el Estado tiene la obligación de hacerlo. Sí, sí, es verdad. ¿Cuántos integran ahora? No sé si habrá unos datos exactos, pero ¿cuántos integran las diferentes asociaciones para saber, a ver, la cantidad de personas trans o estamos hablando de personas travestis que puedan conseguir un lugar a partir de ahora? En Misiones estamos hablando, si tienen datos. Claro, bueno, justamente algo que yo siempre digo es que el Estado no está acostumbrado a pensar, ¿no?, en las personas travestis, trans, y por ende no hay datos, no se interesó el Estado hasta ahora en recolectar datos en este sentido. Entonces, como organizaciones nosotros podemos tener una idea de cuántas personas son, pero no es un dato certero, digamos, sino que tiene que ver con, bueno, a quiénes podemos llegar como organizaciones, pero además hay otra cuestión, el Estado cuando hace una recolección de datos también, en este tema en particular Sí. tiene sus características muy particulares. Una persona que se autopercibe trans puede no hacer el cambio registral. Entonces, Exacto. en ese sentido, el Estado no tiene ese registro, ¿no?, de esa persona si no hizo el cambio registral, pero la propia ley garantiza que una persona tenga el derecho de ser respetada en su identidad de género, aunque no haga ese cambio registral. Entonces, tener datos es muy difícil, pero hay digamos, sondeos, hay relevamientos, mejor dicho, de acá de Posadas, que son informales, y estamos hablando de muy pocas personas, en realidad serían más o menos unas 100 personas. Sí, Entonces, es también esa una necesidad, que el Estado empiece a relevar datos sobre la población travesti trans, porque ni siquiera los hay, digamos, ¿no? Hubo un acercamiento en su momento acá en Misiones desde el IPEC, el Instituto Provincial de Estadística y Censos, en 2016, que también ya está desactualizado, pero tuvo en ese sondeo, en ese relevamiento, el método que usaron era un método de ir encuestando a personas y logrando que cada persona que era encuestada dé el dato de otras personas, digamos. Entonces no hay un barrido realmente confiable, si se quiere, a nivel estadístico para tener un relevamiento. El censo que se iba a hacer este año, por primera vez en Argentina, iba a preguntar sobre identidad de género y orientación sexual. Pero bueno, el contexto de pandemia, supongo yo que ya ese censo este año claramente no va a salir, ¿no? Pero esa justamente es uno de los temas problemáticos, que el Estado, al no pensar, históricamente, al no pensar en estos colectivos, no tiene datos tampoco, y es realmente difícil en ese sentido que genere políticas públicas si no tiene datos al respecto, ¿no? Sí, a partir de ahora hay que generar esto. Creo que este paso también va a ser importante para eso, para que se preocupen en buscar datos, en tener una Exacto. estadística. Es difícil, obviamente, siempre fue difícil para las personas trans salir a buscar trabajo, ir a golpear puertas. Eran rechazados directamente en muchos casos, en lo privado y en lo público, ¿no? Sí, además, fíjate que también hay unos datos que fueron recabados por ATA, que es la Asociación de Travestis, Trans y Transexuales y Transgénero de Argentina, junto con Fundación Huésped y otras organizaciones, que arrojó como resultado que las personas trans, especialmente las mujeres trans, tienen una expectativa de vida de 35 años, que Sí. es la mitad de lo que podemos esperar vivir las personas que no somos trans, digamos. Y esto tiene que ver con el estilo de vida a la que son obligadas a, digamos, desde que expresan su identidad de género, empiezan a ser sistemáticamente marginadas, ¿no? De sus familias, realmente Agredidas. las echan de sus Sí. familias, de la escuela, de todas las instituciones del Estado, y ese estilo de vida al que se ven expuestas lleva a que, bueno,
generalmente las causas, digamos, ¿no? de esta expectativa de vida tan corta tiene que ver con enfermedades, con no acceso al sistema de salud y con violencia de la policía, con violencia de, bueno, las agresiones por los prejuicios que en los casos más extremos llevan a los travesticidios o los transfemicidios, ¿no? Que los prejuicios se están matando, son ¿no? crímenes de odio, exacto. Sí, sí, sí. Jorge, felicitaciones a todos ustedes, a todos los que Muchas lograron. gracias, la verdad que es un trabajo en conjunto entre las organizaciones. Estamos apelando a la unidad, un poco también en línea con lo que viene pasando a nivel nacional, y también apelando y apostando a articular con el Estado, que recién ahora de alguna manera está empezando a entender y a dimensionar, bueno, la necesidad y la urgencia de la problemática que enfrentan las compañeras trans. Muchas gracias, Jorge. Hasta luego. Gracias Buen fin a de ustedes semana. por el espacio. Hasta luego.